¿Ahí me escuchan? ¿Ahí está grabando o no? No, vos sabés que te quedó como tildada la pantalla. O sea, pareciera como un poquito ahí de grabar, pero acá no se ve el puntito rojo que está de grabar. La grabación ahora está en curso. Ahí está, perfecto. Ahí está el rojo y ahí se ve bien la pelvis. Perfecto. Bueno, bienvenidos a la clase de ARTI 2 de pelvis. No sé ustedes, pero yo acá veo varias pantallas que me están tapando la mitad de la pantalla. ¿Ustedes ven solamente el power? Sí, nosotros vemos el power nada más. Perfecto. Bueno, vamos. Tengo bastante lenta la conexión, por eso desconecto el video. Bien, vamos a arrancar. Pelvis es una palabra derivada del latín que significa cuenco, ¿sí? Bien, vamos a modo de repaso, ¿sí? El tronco está formado por el tórax, la cavidad abdominal y la cavidad abdominopélvica. La cavidad, o sea, vamos a hablar de la pelvis como la cavidad que se encuentra infero-posteriormente al abdomen, la cavidad abdominal. También podemos decir que la pelvis es un área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. Y es el compartimento que está rodeado por la cintura pélvica, por ende la pelvis ósea que ya hemos visto en ARTI 1. Vamos a seguir repasando un poquito de la pelvis ósea. La pelvis ósea está formada a los costados por los coxales, por los huesos coxales, en sus tres partes, en el ilion, en el isquion y en el pubis. Por detrás está formado por el sacro, que es el resultado de la fusión de 5 vértebras sacras, y el coxis. Ahí empezaron los modelos de matizar. Qué lindo, justo. Bien, de esta pelvis se va a desprender una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica, ¿sí? Y está ocupada por las vísceras abdominales inferiores, que a su vez las protege. O sea que recordamos que el coxal es un hueso plano, irregular, doblado sobre sí mismo, y como toda función del hueso plano es proteger las vísceras u órganos nobles. La pelvis menor está rodeada por la porción inferior de la cintura pélvica, da el marco esquelético a la cavidad y al perineo. Ya lo vamos a desarrollar más adelante, el perineo, o sea, la pelvis menor y el perineo son compartimentos separados por un diafragma que se encuentra en el piso pélvico, que es una estructura miofacial, y se llama el diafragma pélvico-facial. Podemos decir que la pelvis, ¿sí? Está cubierta por una pared anterolateral por delante, la región glútea y del miembro inferior en su parte posterolateral y el periné inferiormente. La abertura superior de la pelvis divide la cavidad pelviana en una pelvis mayor y una pelvis menor. Esta abertura superior está limitada hacia atrás por el ángulo promontorio, lateralmente por las alas del sacro, o sea, se va abriendo hacia las alas del sacro, continuado por la línea arqueada o la línea innominada, depende de la bibliografía que usa, la eminencia iliopúbica y anteriormente por la sínfisis del pubis, ¿sí? La apertura inferior
de la pelvis está entre el coxis, ¿sí? ¿Me siguen? Agarren cualquier, miren, vamos a ver. Bien, vamos a mirar el primer dibujito. Entre el coxis, ¿ven mi mouse? ¿Qué se ve? No se ve. Sí, hay una chica No que se está ve. que sí. Sí. Perfecto. Ahora Entre el coxis, o sea, está dividido entre el coxis, la tuberosidad isquiática, que están por delante y por debajo, las ramas inferiores del pubis, ¿sí? Las dos ramas inferiores del pubis, y el arco del pubis, ¿sí? Que está precisamente por debajo de la sínfisis del pubis, en la unión entre las dos ramas pubianas. Ahí está. Bien, vamos a hablar de la cavidad pélvica, ¿sí? La cavidad pélvica va a estar formada por una pelvis mayor, como venimos diciendo, ¿sí? Que está precisamente superior a la abertura superior de la pelvis, ¿sí? Está limitada a ambos lados, ¿sí? Por las alas de los iliones, por ende la fosa ilíaca, hacia los costados, ¿sí? Hacia en su cara posterolateral sería, y por la cara anterior y superior de la cara de la primera vértebra sacra. La cara anterior de la primera vértebra sacra hasta la parte superior del pubis y las fosas ilíacas o las alas del ilion. La pelvis menor, ¿sí? Que va a tener forma de embudo o de cuenco, en forma de triángulo invertido. Se localiza precisamente entre la abertura superior e inferior de la pelvis. La abertura superior entre las líneas innominadas, ¿sí? Y la inferior el alma o suelo pélvico. Y está limitada por los coxales, el sacro y el coxis, ¿sí? Como podemos ver en la imagen esta que está en el perfil, tenemos el sacro, el coxis, ¿sí? Y en la de frente podemos ver parte de los coxales. Y por delante la parte inferior del pubis. Esta parte, esta cavidad pélvica, la pelvis menor, incluye a lo que se llama cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del perineo. O sea, las porciones profundas del perineo también se llaman compartimiento perineal. Bien, a ver, no me quiero olvidar de nada. Bien, el perineo podemos ver acá arriba a la derecha, ¿sí? El suelo pélvico y por debajo el perineo. Eso lo cada vez que vamos avanzando vamos a ir introduciéndonos más y espero que les quede más que claro. Bien, vamos a hablar un poquito de las paredes y el suelo de la cavidad pélvica, ¿sí? Como dijimos, la cavidad pélvica tiene forma de embudo. No se me van a escuchar decirlo un montón de veces, pero tiene que quedar más que claro. O sea, pasar por debajo de la línea innominada, ¿sí? Va a tener forma de embudo. O sea, por eso hablamos de la cavidad pélvica que está en la pelvis menor. Bien. Esta cavidad va a contener las porciones terminales de los uréteres, la vejiga urinaria,
el recto, órganos genitales pélvicos, vasos sanguíneos y linfáticos, y vamos a encontrar también nervios y el sistema parasimpático. También vamos a encontrar partes del... Sí. Disculpe que le interrumpa. ¿No podría poner el puntero láser, por favor? Porque no se ve bien el mouse. Me encantaría hacerlo, pero vos sabés que nunca me salió. Dice pluma. ¿Pluma es? Pues sabe, yo no idea, pero digo porque no se ve muy bien. ¿Ahí? ¿Ves el puntero? Mejor. No. Sí, gracias. Bueno, perfecto. Sí, mucho mejor, gracias. Perfecto. Bien. También estamos con las vísceras, ¿no? Vamos a encontrar partes del intestino grueso. Esto te lo digo en modo informativo, ¿sí? Para que después más adelante no sea algo muy desconocido. Vamos a tener sobre todo al colon sigmoideo y al asas del intestino delgado, más precisamente las partes del ilíaco. Bien, la cavidad pélvica está limitada inferiormente por el diafragma pélvico, ¿sí? Que acá lo podemos observar, que tiene forma de hamaca, ¿sí? De hamaca paraguaya. Es un complejo minofacial donde va a presentar orificios y hendiduras, ¿sí? Bien, entonces dijimos que está limitado por debajo por el diafragma pélvico, ¿sí? Posteriormente está limitado por el coxis y el sacro, y parte del sacro, ¿sí? Y el cuerpo y la sínfisis del pubis, por delante, en la pared anterior. Tenemos la pared anterior, cuerpo y sínfisis del pubis. La pared lateral, sobre todo, vamos a tener al músculo ese que es el principal, y ese sí lo tienen que saber, que es el músculo obturador interno. ¿Se acuerdan que acá tenemos en el coxal tenemos los agujeros obturadores? ¿Sí? El agujero obturador, el músculo obturador interno lo va a tapizar del lado de adentro con su fascia interna y externa. Acá lo que vamos a ver, el más blanquecino es la fascia interna que tapiza al obturador interno. Este músculo se va a desplazar lateralmente y se va a tomar su forma, en vez de carnosa, va a ser más tendinosa y va a tomar inserción en el trocánter mayor, ¿sí? Va a pasar precisamente por la escotadura ciática menor, que lo vamos a repasar, que está formada por el ligamento sacroespinoso, que va desde la cara lateral del sacro hasta la espina ciática mayor, hasta la espina ciática, perdón, del hueso coxal en su borde posterior, como lo vimos en el artículo, y el ligamento sacrotuberoso, que va desde el sacro, ¿sí?, hasta acá este es el mejor, va desde la cara lateral del sacro, ¿sí?, hasta la tuberosidad isquiática. Van a dividir precisamente el sacroespinoso en la hendidura ciática mayor y en la hendidura ciática menor. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Bien. Dijimos la pared anterior, lateral. La anterior está clara, que es el cuerpo de las ramas del pubis, o sea, nuestro parte posterior, y la sínfisis del pubis, ¿no? La cara lateral, sobre todo, vamos a encontrar, principalmente vamos a encontrar al músculo obturador interno y su fascia que lo recubre. Bien, en la pared posterior, vamos a encontrar una pared posterior medial, netamente posterior, le voy a explicar acá, netamente posterior, se salió el cursor, no tengo que poner para la diapo el cursor.
La pared posterior, ¿sí?, en medial va a ser ósea, donde vamos a encontrar la línea media del sacro y el coxis, ¿sí? Después vamos a hablar de una pared posterolateral y techo. ¿Por qué posterolateral? Porque está para atrás y para el costado, y el techo porque la inclinación sacra forma una pared posterior netamente y también un techo. Vamos otra vez que pongo el curso. Ahí está. Bien, hablamos de una pared posterolateral porque está para atrás y para el costado, ¿sí? Hablamos de una pared posterior medial que es ósea porque está precisamente por detrás, y un techo, hablamos de posterolateral y techo, ¿sí?, por la inclinación sacra. Espero que hayas entendido eso, es medio... en realidad es fácil, quizás son muchas palabras para describir algo muy simple. Bien. La pared posterolateral, ¿sí?, está formada por el músculo piriforme o piramidal. Es un músculo que nace del borde lateral y parte de su cara anterior en el sacro, en su medio más distal, y discurre hacia afuera y hacia adelante, ¿sí?, pasando por la escotadura ciática mayor, como lo vemos acá, ¿sí?, para tomar inserción también en la cara posterior del trocánter. Este músculo es rotador externo y con una flexión de 90 grados de cadera también es abierto. Este músculo hay que saberlo sí o sí, precisamente porque por arriba de él, ¿sí?, solamente vamos a encontrar a la arteria glútea superior. Es lo único vascular que va a pasar por encima de ese músculo y va a discurrir por el borde superior del piramidal, y por debajo del piramidal va a pasar todo el resto. O sea, todo lo que es vascular, nervioso, va a pasar precisamente por la escotadura ciática mayor, por el borde inferior de este músculo. Hay un síndrome que se llama síndrome del piramidal. Ese síndrome lo que hace es dar una clínica de cefalia y es un espasmo de ese músculo, ¿sí? Acá vamos al piriforme y al músculo coxígeo y pasan precisamente por esa hendidura todo el paquete vascular nervioso, que va a irrigar y a inervar el miembro inferior. Perdón, Manu, te freno. Me preguntan acá, ¿no es el glúteo superior también? Sí, también va junto con la arteria. ¿Dónde querés? Sí, va a trocar, a ver, se está hablando del piramidal que pasaba por acá, ¿no? Todo lo vascular nervioso. Bien. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto, perfecto. Genial. Bien, vamos al suelo. Perdón, acá antes que sigas me preguntan si piriforme y piramidal es lo mismo. Sí, es el mismo músculo. Gracias. El piriforme lo llaman Moore y piramidal, Rouvier, Latarjet. Creo que los anglosajones también. No, los anglosajones dicen más piramidal. Vamos, si quieren leer algo de eso. Nada, hagamos un paréntesis. El piramidal, precisamente por su origen e inserción, es uno de los músculos que los kinesiólogos usamos para acomodar el sacro cuando hay una disfunción sacroiliaca. Por la tracción que genera sobre el sacro si fijamos el isquion. Un dato. Bien.
el suelo de la cavidad pélvica, ahora sí presten atención por favor, está formado, porque acá se empieza a complicar el asunto, está formado por el famoso diafragma, músculo tendinoso, músculo facial, miofascial que veníamos hablando, además del diafragma que conocemos, el diafragma que divide la cavidad torácica del abdominal, también tenemos un diafragma en la pelvis. Va a tener forma de cuenco, otra vez lo he repetido, tiene forma de cuenco. Está ubicado en la pelvis menor, ¿sí? En ese corte sagital, esperen que ponga la plumita. En este corte sagital, ¿sí? De la columna y de la pelvis, para orientarnos vamos a tener acá la sínfisis del pubis, porque esto está básicamente como si alguien estuviese parado, ¿sí? Esta es la ubicación. Para empezar a reconocer quinta lumbar, S1, 2, 3, donde precisamente emergen los nervios que van a formar al nervio ciático mayor o isquiático. Estas son las apófisis espinosa, el canal, el hiato del sacro, la cresta ilíaca del lado de adentro, la fosa ilíaca, porque estamos viendo del lado de adentro, la espina ilíaca anterior superior, la anterior inferior. Esto que ven acá en el medio sería la línea indominada, la línea arqueada, que va a tener la rama cúbica, así nos ubicamos, piramidal de la pelvis, piramidal de la pelvis, obturador interno con su fascia, el músculo coccígeo, ¿sí? Y el músculo elevador del ano, que este sí es el más importante, la estrella del diafragma, que este sí hay que saberlo, ¿sí? Está formado por 3 haces distintos, el mismo músculo, por un haz. Bien, acá lo vamos a ver, vamos a poner esto para acá. Bien. Esta es una vista superior, ¿sí? Donde vemos el sacro, el pubis por delante, la fosa ilíaca. ¿Por qué se me va aquí acá? Ahora sí, el sacro, las crestas ilíacas, la fosa ilíaca, el pubis por delante con su rama pubiana, ¿sí? Para verlo, esta es una vista superior, ¿sí? Donde vemos al músculo coccígeo, por encima del piramidal, en su cara lateral vamos a encontrar al músculo obturador interno, ¿sí? Que precisamente la intersección con el diafragma pélvico, vamos a tener un obturador interno pélvico que va a ser superior, y esta es una vista inferior, ¿sí? Vamos a repasar una vez: sacro, ¿sí? Tuberosidades isquiásticas con el acetábulo, sínfisis del pubis, ¿sí? Vamos a tener el piriforme, el músculo coccígeo, sacrococcígeo, y esta es la porción inferior o porción peritoneal del obturador interno. Estos dos músculos que salen por acá van a ir a el trocánter mayor del fémur, ¿sí? Bien, el elevador del ano, o sea, el piso pélvico, podríamos decir, el diafragma pélvico, podríamos decir que está formado por el músculo coccígeo y el elevador del ano. A su vez, el elevador del ano tiene 3 porciones: la puborectal, la pubococcígea y la iliococcígea. Vamos otra vez. El músculo elevador del ano se divide en 3 porciones. Tiene 3 fibras de distinto tamaño y que cumplen distinta función, que son la puborectal, la pubococcígea y la iliococcígea. ¿Sí? Vamos a ir viendo en... ¿Cómo? Bien. A ver. Vamos a ver. Que
vamos a encontrar un hiato del elevador del ano, ¿sí? Y una hendidura por delante y un hiato por detrás, que va a ser el ano, ¿sí? Y la hendidura urogenital, ¿sí? Que si es una pelvis masculina va a ser urogenital, y si, perdón, solamente cortical, solamente va a pasar la uretra, y si es femenina vamos a encontrar a la vagina y a la uretra, ¿sí? Bien, el músculo puborectal, ¿sí? Es un músculo que va desde el pubis, es como si fuese una lonjita esta que estoy remarcando acá de músculo, ¿sí? Que va a pasar precisamente por detrás del recto. Ahora eso lo vamos a ver con más profundidad. La pubocoxigia, ¿sí? Que es la rama que va del pubis al coxis. El coxis está precisamente por acá, está en la vista inferior, pero están las inserciones musculares, es más difícil de discriminar. Que lo que tiene este músculo es que forma parte del ligamento coxoanal, y el músculo iliocoxigio, que va del ilio, une el sacro al otro ilion. ¿Sí? Su contracción, ¿qué va a hacer? Recuerden que tiene forma de cuenco. ¿Recuerden que tiene forma de cuenco? Bien. Opa. Cuando eso se contrae, la contracción de ese grupo muscular, hasta abajo precisamente, lo que hace es subir o disminuir su longitud longitudinal precisamente, o cefalocaudal, se acorta, ¿sí? Son músculos tónicos, por ende son músculos estriados, en su mayoría todos, y su contracción es totalmente voluntaria, ¿sí? ¿Cuándo actúa esto? Cuando se aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo en la tos, con un estornudo, cuando se hace una apnea larga a volumen lleno del pulmón, cuando se realizan movimientos de fuerza, ¿sí? Lo que hace esta zona es contraerse, ¿sí? Para dar mejor apoyo a la víscera. Por ende, para pensarlo así de algo más macro, las vísceras al estar estables le dan un soporte de retorno al diafragma, para que todo en su conjunto funcione correctamente. Bien, esto es medio extraño, pero bueno, seguimos con el músculo elevador del ano. Dijimos que tiene 3 porciones, ¿sí? La puborectal, la pubocoxigia y la iliocoxigia. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha, tienen que poner el cursor, de lo que podemos ver en la imagen de acá de la derecha, son las fibras, para que nos orientemos un poquito, ¿sí? Acá vemos al pubis, la línea es la rama pubiana, que continúa en la línea innominada, ¿sí? Vamos a ver el orificio anal, lo que vamos a ver es la cara anterior, ¿sí? Para que se entienda que esto está visto como casi oblicuo, y bueno, por debajo vamos a ver la membrana perinea. Vamos a tener el músculo coxigio, ¿sí? El ano coxigio. Bien, vamos por partes. Vamos con el músculo elevador del ano, ¿sí? Perdón, con el puborectal. Así no me pierdo en un relato. Cualquier cosa me paran y me ordenan, ¿sí? El puborectal tiene una forma de asa. El puborectal que va a como abrazar al recto, ¿sí? Este orificio anal, el músculo puborectal, me incómoda esta imagen, esta creo que es más clara, por lo menos para mí. El músculo puborectal, ¿quién me dijo? Sí. El
pubo rectal, sí, va del pubis, abraza al recto y vuelve hacia adelante, ¿sí? Es como si fuese un asa, no me sale otra palabra, es como si fuese un cabestrillo para que sostiene al recto. Eso es lo más, y tiene un papel fundamental en la continencia fecal y en la continencia urinaria, ¿sí? El tubo coccígeo, bueno, como les dije, forma parte del ligamento coccígeo. El tubo coccígeo va a tener distintas fibras que van a tomar el nombre, depende, por ejemplo, cómo por dónde estén, y eso además se dirijan las fibras, ¿sí? Como por ejemplo la fibra, a ver si se ven por acá, esta es media complicada, por lo menos a mí se me complica para explicarlo. Hay una fibra, bueno, vamos para acá. Tiene fibra. Pubos vaginales en la mujer, pubos prostáticas en el hombre, pubo perineal y pubo anal. ¿Sí? Todas esas porciones son del músculo pubococcígeo. Por 50 de esos nombres sabemos que en el libro, cuando cuentan lo que quieran leer, saben que está hablando del músculo pubococcígeo, no de otro músculo que se llame, por ejemplo, pubo vaginal, ¿sí? Sino son fibras del pubococcígeo. Bien. Ahora sí vamos al pubo rectal de lleno. Vamos a ponerlo en sintonía otra vez. Lo que vemos es, porque si no entendemos lo que vemos estamos complicados, ¿sí? Vemos la articulación sacroiliaca que no está el ilión, ¿sí? Vemos el sacro con su oreja articular, ¿sí? Vemos la línea innominada del hueso coxal, la sínfisis del pubis y un corte más lateral del lado izquierdo, ¿sí? Para que no vean que es puramente medio sagital el corte, ¿sí? Es para sagital y está izquierdo, ¿sí? A la altura de la articulación sacroiliaca. Bien, este músculo, como ven, como les dije, hace como si fuese un cabestrillo en el recto, ¿sí? Que le va a dar un ángulo que se llama pubo rectal, ¿sí? Acá vamos a encontrar algo particular, ¿sí? El ángulo anorrectal. Precisamente por abajo está el ano y por arriba está el recto. Para que ustedes tengan una idea, por debajo de este músculo debe haber 1 centímetro, como mucho 1 centímetro, un poquito más o menos, depende de la fisionomía de la persona, para el ano, ¿no? Está todo ahí muy chiquitito. Forma un ángulo anorrectal de aproximadamente 80 grados, ¿sí? Lo que acá tienen que saber, eso, bueno, esto es de ARTI 4, pero yo se lo explico para que entiendan el funcionamiento del músculo y la importancia de su inervación e irrigación, es que cuando hay contenido en el recto, ¿sí? Se produce un reflejo de inhibición, un reflejo inhibitorio, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a relajar al músculo puborectal, va a relajar su tonicidad, por eso hablamos de inhibición, ¿sí? Entonces, al aflojarse este músculo, este ángulo se abre, por ende se facilita la evacuación del intestino, ¿sí? Esta señal es receptada por no me sale. Bueno, ya me va a salir. No es un edificio, es... bueno, ya me va a salir, déjenme que me acuerdo. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente, ¿sí? Va a receptar contenido del intestino grueso, que recordamos que son fibras lisas, ¿sí? Son fibras musculares lisas, son involuntarias, entonces va a receptar que hay contenido en la ampolla rectal, por ende ese cambio de presión va a liberar un reflejo inhibitorio del músculo al músculo puborectal
para que se relaje y se facilite la evacuación, ¿sí? Este reflejo dura milisegundos. Por ende, cuando se contrae el tubo rectal, lo que va a pasar es que este ángulo se va a volver más agudo, se va a estrangular y se va a inhibir ese reflejo. ¿Por qué? Por cuestiones sociales, por cuestiones que no tenés un baño cerca, porque quizás en ese momento no podés ir al baño. Entonces lo que hacemos es contraer el piso pélvico, que va a achicar el orificio anal y el vesical, para dar la continencia, ¿sí? E inhibir el reflejo. Lo que acabo de explicar es lo que generalmente pasa en las mujeres de tránsito lento. Se inhibe tanto ese reflejo que la ampolla rectal se agranda, se aumenta y es como que se acostumbra a tener contenido. Entonces, no es tan fácil, exactamente el estreñimiento, no es tan fácil ir de cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Perdón, ¿podrás repetir lo de las fibras del tubo coccicio? Me parece que lo estaban preguntando y a mí también me quedó la duda. Sí, no hay problema. ¿Quién me está hablando? Y el mismo que te acaba de preguntar lo del estreñimiento. Ok. Bien. Sí, el tubo coccicio, las fibras son tubo vaginal, tubo perineal. Bien, vamos a arrancar por la que tiene el hombre y la mujer. Tiene tubo perineal y tubo anal. La mujer va a tener fibras tubo vaginales y en el hombre esas fibras se van a llamar tubo prostáticas. ¿Sí? Este músculo, bueno, o sea, tiene esa característica que las fibras van tomando el nombre por la cercanía de donde se encuentran, ¿sí? Y además, el músculo pubo-coccicio forma parte del ligamento ano-coccicio, que es un ligamento pero ¿por qué se me va el cursor? Es un ligamento, sí, que está entre el coxis y el ano, ¿sí? Hacia acá un puentecito, que es para darle sujeción. ¿Está claro? Gracias. Bien. Este es el más importante, el músculo tubo rectal. Este hay que saberlo sí o sí. Bien. Pero hablamos de cavidad pélvica, sí, que se acuerdan que la cavidad pélvica propiamente dicha o verdadera se encuentra en la pelvis menor. Vamos a tener el diafragma, como el diafragma torácico va a dividir este diafragma también la cavidad pélvica menor de el periné. ¿Sí? Acá vamos a ver un circulito rojo por debajo del diafragma, que va a ser precisamente el periné, y por encima del diafragma va a ser la cavidad pélvica. ¿Está claro? Vamos a tener, nos vamos a hacer un poquito más con las vísceras. Lo que se ve en la esquina superior izquierda son dos triángulos que se usan en clínica, ¿sí? Donde si tenemos una persona vista de abajo, ¿sí? A la palpación de los isquiones, ¿sí? Vamos a formar un triángulo donde vamos a encontrar precisamente la zona prostática. Y de los isquiones a la hendidura interglútea, ¿sí? O sea, a la línea interglútea, ¿sí? Vamos a encontrar la zona anal. En la mujer vamos a encontrar la zona vésico vaginal, ¿sí? En el triángulo superior, y en el triángulo inferior la zona anal. ¿Sí? Bien, esta es complicada, pero presten atención, no es tan difícil. Vamos a hablar un poquito de el peritoneo.
El peritoneo es el tejido que va a recubrir la pared abdominal, ¿sí? Y va a cubrir, o sea, la mayor parte de los órganos. Podemos hablar del peritoneo parietal, que va a tapizar la pared del abdomen, va a ir hacia abajo. A ver, vamos a ver un besito. Sí, la pared anterior, miren, ven acá el cursor, va a cubrir la pared anterior del abdomen, va a continuar hacia abajo, ¿sí? Y precisamente la característica que tiene el peritoneo es que no entra a la pelvis menor, no entra a la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces esto es un repliegue facial, ¿sí? Que va a ir conteniendo los intestinos, y cuando vienes en su pared anterior, miren, para que tengan una idea, acá está el ángulo, acá faltaría el disco, que se posaría arriba del sacro, ¿sí? Esta es la línea innominada, la arteria ilíaca primitiva, la externa, la interna va por atrás, y el pubis, ¿sí? Entonces, acá adelante estaría el abdomen, ¿sí? Entonces viene por acá, ¿qué va a hacer? Se va a replegar por encima de la vejiga, en la mujer, ¿no? Va a pasar por arriba de la vejiga, se va a replegar por delante del útero, y va a formar lo que se llama el fondo de saco vesículo uterino, ¿sí? Va a tapizar todo el útero por fuera, ¿sí? Y precisamente en el espacio útero rectal también se va a volver a replegar sobre sí mismo para cubrir la cara anterior del recto, ¿sí? Y vamos a encontrar el fondo del saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas, para que ustedes, o sea, estamos mirando esta imagen y parece que está más arriba, pero en realidad está más abajo porque lo estamos mirando básicamente de arriba y de afuera, de costado, ¿sí? El fondo del saco de Douglas es la parte más inferior del peritoneo, y es donde generalmente se aloja líquido, ya sea líquido de colección, sangre, cualquier líquido que ande en las vueltas que no tiene que estar fuera del peritoneo, se aloja acá, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá vemos las arterias que pasan por fuera. Si hay por ejemplo, un sangrado, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a alojar acá. Se puede palpar, ¿sí? Por una palpación rectal. Ahora generalmente se usa la eco o la laparoscopía, es más fácil. Esto generalmente por láparo se pincha, se toma muestra y se manda al laboratorio para investigar qué es eso, ¿sí? También aparecen muchas ecografías transvaginales. Se informa que, por ejemplo, el fondo de sacro de Douglas libre de contenido, ¿sí? Eso es que está bien. En el hombre, el fondo del peritoneo va a tapizar la vejiga por encima, ¿sí? Y solamente vamos a encontrar el fondo del saco de Douglas, que va, igual que la mujer, va a tapizar la vejiga, igual que la mujer no. Va a tapizar la vejiga, ¿sí? Hasta encontrarse con un recto que se va a volver a replegar sobre sí mismo y va a tapizar el recto y el resto de las vísceras por delante. ¿Fui claro con eso o más o menos quedó medio extraño? Perfecto. Seguimos. Acá dice, ¿podrías repetir en el hombre? Sí, en el hombre es más fácil. Somos más básicos los hombres. Viene el peritoneo por tapizando la cara posterior del abdomen, ¿sí? Desciende, ¿sí? Hasta tapizar el techo de la vejiga, dirigiéndose hacia atrás, para replegarse en el momento en que la vejiga se conecta con el recto y tapiza la cara anterior y el resto del recto, ¿sí? Ya que el recto tiene forma cilíndrica. ¿Ahí se entendió mejor?
Sí, gracias. Perfecto. Bien. Como toda ley, como les dije que llega hasta ahí, no entra a la cavidad peritoneal, el peritoneo, como toda ley tiene una excepción, ¿sí? Esto es una vista superior de un corte en una mujer, ¿sí? Donde vamos a ver a las arterias y venas ilíacas externas, y como se hacen anteriores, ¿sí? La sífilis del pubis, las ramas iliopubianas, vamos a ver claramente el tapizado peritoneal, ¿sí? Y como excepción, o sea, esto que vemos por delante es la vejiga, el útero y el ano, ¿sí? Perdón, el recto. Y este es el ángulo promontorio. Estamos ubicados en tiempo y espacio. Bien. En la mujer, las trompas uterinas y los ovarios se encuentran intraperitoneal. Lo repito. Los ovarios y las trompas uterinas son intraperitoneales. El útero es extraperitoneal o intrapelviano. Esto, los que van a hacer cirugía de abdomen o gineco, también los que sean proctólogos, que operen, ¿no? Si les gusta la cirugía, algo así se ve cuando se corren las asas viscerales, ¿sí? Cuando hay que, por ejemplo, hacer una ligadura de trompa, algo así se ve en la laparoscopía, ¿sí? Y obviamente, si van a hacer cirugía, la anatomía es todo, además de la técnica que vayan a desarrollar. Bien, las arterias de la pelvis, vamos a darle un repasito. Las arterias que ya habíamos visto un par en Arti 1, vamos a ver otro par, las más importantes de esta parte, ¿sí? ¿Qué hay que saber de acá? Vamos a modo repaso. La arteria la aorta abdominal, ¿sí? Va a descender muy cercana a la columna y se va a dividir a la altura del disco de L5 y S1, ya va a haber una bifurcación. A la altura del disco de L4 y L5, la aorta abdominal se va a dividir en ilíaca primitiva, derecha e izquierda. A la altura del disco de L5 y S1, la arteria primitiva se va a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa. La arteria ilíaca interna, a grandes rasgos, lo que va a hacer es irrigar vísceras, ¿sí? Y solamente un músculo. Bien, la ilíaca interna, ¿sí? Va desde el disco del disco entre L5 y S1, ¿sí? Donde se origina, y va a terminar en el borde superior de la escotadura ciática mayor. Esta escotadura ciática mayor, desde la escotadura ciática mayor al origen, al disco de L5, S1, vamos a tener aproximadamente 4 centímetros de ilíaca interna. ¿Vamos? Repetir, por favor. Bien. ¿Todo o la parte de la ilíaca interna? La que se confundió. ¿Cómo? Ilíaca interna nomás. Ok. Bien. Tenemos la ilíaca primitiva,
que va a llegar hasta la altura del disco de L5 y S1 y se va a dividir en Y interna, ¿sí? Bien interna y Y externa, que va a ir básicamente apoyada a la línea denominada para hacia adelante, ¿sí? La Y interna nace en el disco entre L5 y S1, acá, a esta altura, y se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás y hacia afuera, de forma oblicua, y va a terminar en la escotadura ciática, en el borde superior de la escotadura ciática mayor, donde se va a dividir en un tronco posterior y en un tronco anterior. ¿Entendimos hasta ahí? La ilíaca interna tiene aproximadamente 4 centímetros. Precisamente en el borde superior de la escotadura ciática mayor se va a dividir en un tronco anterior y en un tronco posterior. ¿Sí? Vamos a hablar de las diferencias anatómicas que hay entre el hombre y la mujer, sobre todo de esta arteria. Arterias a saber, la división anterior, o sea, el tronco anterior de la ilíaca interna masculina, vamos a encontrar la arteria umbilical. Esto lo explico acá, esta que tenemos en común lo explico acá, si no perdemos tanto tiempo repitiendo, porque básicamente es como el mismo recorrido del umbilical, ¿sí? Viene hacia anterior, ¿sí? Sale del peritoneo para pegarse a la pared abdominal y asciende hasta el ombligo, que esta es la arteria que nos alimenta en la etapa gestacional. La vesical superior, acá está, la vesical superior es una colateral precisamente del umbilical, que va a irrigar la parte superior de la vejiga, casi en su totalidad. No me meto mucho en el tema de la vejiga porque eso es parte de Arti 4. Lo que tienen que saber es que hay una arteria que va a irrigar esa estructura, ¿sí? La arteria obturatriz, ¿sí? Que va a discurrir junto con el plexo, la vena obturatriz, y va a dirigirse al agujero obturador y va a irrigar al músculo obturador interno y el externo. Va a pasar por la fase obturatriz de la arteria. La vesical inferior, que es la rama que va a irrigar la vejiga en su polo más distal, y va a dar como resultado, va a dar como ramas terminales a la rama prostática, que obviamente va a irrigar la próstata, y a la arteria del conducto deferente, que esa la vamos a ver con más detalle cuando veamos reproductor masculino. También vamos a tener la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna va a discurrir precisamente con el nervio pudenda interno y va a irrigar la zona genital externa y parte interna también. Recordamos que el nervio pudendo es quizás el principal que en este momento tienen que saber, ya que el nervio pudendo da la sensibilidad genital. Por ende, si por alguna cuestión, no sé, prostática o o alguna cirugía, por ejemplo, no sé, de recto o de sigmoide, se toca ese nervio o se corta, estamos privando, o sea, vamos a hacer que el paciente no tenga nunca más un orgasmo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese nervio y esa arteria. Vamos a tener la arteria rectal media, ¿sí? Que es una arteria que va a irrigar el recto, y la glútea inferior, que precisamente va a pasar por debajo del músculo piramidal. Con otro paquete más que ya vamos a ir poniéndole contenidos a ese pasaje. Vamos a la división anterior de la ilíaca interna femenina. Vamos a tener la arteria umbilical, que va a pasar exactamente lo mismo que en la masculina, va a ir hacia adelante, va a salir del peritoneo, va a ascender hacia el ombligo. Va a salir la cavidad pélvica.
la vesical superior, que es una colateral a la arteria umbilical, ahí arriba también la porción superior de la vejiga, la obturatriz, la uterina, la arteria uterina, que pongo acá ahí está, ahí ven el cursor. Bien, acá tenemos la arteria uterina, ¿sí? Puede ser una estomosis precisamente con la arteria bananal que viene de la aorta abdominal. Está, también quizás lo encuentren como nombre de arteria uterina, sobre todo si estudiamos reproductor femenino. Esta es la única arteria que pasa por encima del uréter, de la ureter, sí, del uréter. En caso de, por ejemplo, desde por acá arriba estaría, por ejemplo, el riñón con su uréter que viene a la vejiga que se encuentra apoyada en la cara posterior de la sínfisis, ¿sí? El uréter pasa precisamente por detrás de la arteria, por ende cuando se entra y se tiene que por cualquier motivo quitar los uréteres, hay que tener precisamente mucho cuidado de no cortar esta arteria porque es complicado el asunto de cortarla porque no se puede anastomosar, no se puede volver a arreglar. Y es producto de una iatrogenia, ¿sí? Es la única arteria que pasa por encima del uréter. Generalmente los médicos, los cirujanos de pneumotecnia dicen que el agua, como si fuese el agua servida o el agua turbia, pasa por debajo del puente, que precisamente el puente lo formaría la arteria uterina. También vamos a tener la arteria pudenda interna, la rectal media. La rectal media es porque está en el medio, o sea, está en la línea media, eso no me salía. Y la glútea inferior, pero esas son terminales de la arteria ilíaca interna. Bien, la ilíaca interna, dijimos que tiene un tronco anterior y un tronco posterior. Las ramas terminales del tronco posterior, más fácil, vamos a encontrar a la iliolumbar, ¿sí? A la arteria sacra laterales, que va a discurrir por el sacro, y a la arteria glútea superior, que va a pasar por encima del músculo piramidal, como lo vemos en la imagen de la derecha. El músculo ese es el piramidal, o el piriforme, ¿sí? Va a pasar precisamente por encima. Y por debajo del piramidal va a pasar la pudenda interna y la glútea inferior. Además de que también va a pasar por esa cotadura el isquiático, el tronco lumbosacro y algunos ligamentos sacros. El nervio sacro. ¿Puedes repetir lo que dijiste en la diapo anterior? Y queda una pregunta de si la arteria que pasa por encima del uréter es la uterina. Sí, es la uterina. La uterina, si vemos reproductor femenino, miren, acá arriba de la aorta se desprende la arteria gonadal, ¿sí? Si es... ahora voy a encontrar otra imagen que se ve mejor. Denme un segundo. Ahora más adelante lo vemos. Ahora me voy a acordar. Eso de la arteria uterina, ¿sí? ¿Y después otra cosa era? Y esta que repitieras un poco porque no habían entendido. Okay. Repetir esta última explicación. Gracias. Bien. Acá tenemos en la imagen de la izquierda el tronco posterior de la ilíaca interna y el tronco anterior de la ilíaca interna. O sea, seguimos acá dentro de ese manojo de arterial, ¿sí? El tronco posterior vamos a encontrar la arteria iliolumbar, la arteria como terminales, ¿no? Las sacras laterales que van a discurrir por el sacro, precisamente parte lateral, y la glútea superior, que va a pasar por encima del piramidal de la pelvis. En la ilíaca, en el tronco posterior, son las mismas arterias para los hombres y para las mujeres. ¿Más claro ahí? Y la otra que te preguntan es si la división posterior es igual tanto para el masculino y el femenino. Sí, son las mismas divisiones.
¿Alguna otra duda? La otra es obturatriz, irriga obturador interno y externo, pasa por la fascia obturatriz, ¿está bien? Sí, es lo que dije anteriormente. Perfecto. Por si acaso repito. Creo que está todo claro. Y repito, no hay problema. Gracias, Manuel. No, de nada. Bien. Vamos a la más... perdón. Me corrijo, porque acabo de verlo ya. La ilíaca externa no tiene siempre el mismo nombre, o sea, no, las seminales no son los mismos nombres, pero sí son las mismas. O sea, cambia, por ejemplo, la clemastérica se llama en el hombre, que viene el cremaster, y el ligamento redondo, como vamos a encontrar la arteria del ligamento redondo en la mujer. Pero va a ser la misma estructura, pero va a llegar, o sea, va a ser la misma estructura vascular que va a llegar distintas porciones anatómicas, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? También vamos a agregar a la epigástrica inferior, ¿sí? Y a la circunfleja ilíaca profunda. Todas estas arterias tienen que saber que están, ¿sí? A la del ligamento redondo y a la cremastérica la vamos a ver en mayor profundidad en el genital, ¿sí? En la tercera genital. La epigástrica es más de arti4, pero bueno, por lo menos ahora tienen que saber que de dónde salen, ¿sí? Esas arterias. Para que el día de mañana digan, pero no me dijeron que había más arterias, ¿sí? No tendría sentido darle en este momento esa información por la mitad. Después les tiro como una nota o, a ver, como como una novedad, como quieran. Generalmente las arterias que son muy tortuosas, o sea, que se doblan mucho en su recorrido, es por la capacidad que tiene el cuerpo de crecer, ¿sí? Como por ejemplo la arteria uterina es tortuosa, precisamente porque el útero en la etapa de gestación aumenta de tamaño, por ende la arteria también tiene que acompañar ese crecimiento, ¿sí? Nada, ese dato quería dar. Bien, las venas se van a llamar igual que las arterias, lo único que su recorrido va a ser coronal, ¿sí? O sea, va a volver por la vena y va a bajar, o sea, va a subir por la vena y va a bajar por la arteria, ¿sí? Para hacerlo más explícito. Bueno, podemos ver en esta imagen claramente que, por ejemplo, la arteria ilíaca interna, se encuentra separada del sacro. Ven que está en un corte sagital, ¿sí? Esto es el sacro, pubis, cresta ilíaca, ¿sí? Yo siempre lo que les recomiendo es que siempre ubiquen las estructuras óseas para que después sea más fácil saber qué estamos viendo por dentro. Eso les va a servir para ver imágenes el día de mañana y para morfo, por ejemplo, cuando, si Dios quiere, podamos cruzar, ¿sí? La idea es ubicarse en el esqueleto donde estamos y de ahí tomar puntos de referencia, ¿sí? Tenemos, o sea, lo que separa la ilíaca interna del sacro es la vena ilíaca interna y el tronco también lumbosacro. Está mucho más pegado a la columna que la arteria. La arteria es mucho más medial y anterior, ¿sí? Las ilíacas externas van a discurrir sobre el músculo sacroilíaco, ¿sí? Van a pasar por debajo del ligamento inguinal para llamarse femoral, ¿sí? Lo que tienen que saber de las venas es que, bueno, por ahí vuelve la sangre al corazón. Tienen válvulas que impiden el retorno venoso y se llaman igual que las arterias,
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo, Mayra? Justo se me cerró el chat. ¿Alguna duda? Mayra preguntó, profe, si podías repetir. No sé qué parte exactamente, pero capaz eso último de las venas. Y que se llaman igual que las arterias. Lo único que las venas van a tener, van a dar un retorno al corazón y la sangre carboxigenada, ¿sí? También van a llevar el drenaje de los ganglios linfáticos. Tienen válvulas que impiden que la sangre por gravedad vuelva a caer, ¿sí? Y que en la columna, precisamente en la zona de bifurcación arterial, que también se bifurca la vena cava, o se une la vena cava porque se une al revés, es más proximal a la columna que la arteria. ¿Sí? ¿Fui claro? Perfecto, seguimos. Bien, vamos con los nódulos linfáticos. El sistema linfático no sé dónde lo van a ver, pero tienen que ser que hay nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, ¿sí? Que son los encargados de mantener la inmunología activa. Y es donde hay muchos macrófagos, ¿sí? Y hay también linfocitos, ¿sí? Estos vierten el contenido generalmente a las venas y también toman nutrientes de las arterias, como todo nuestro cuerpo. Vamos a ir de fuera adentro y de abajo arriba. Vamos a encontrar nódulos linfáticos ilíacos externos, ¿sí? Que van a estar en su gran mayoría y gran cantidad en cercanos o apoyados al ligamento inguinal, ¿sí? Que es una zona de drenaje linfático que cuando se extirpa por X causa, ¿sí? Se produce un linfedema, porque no retorno linfático. Este tema no sé dónde cuándo lo van a ver, pero para que tengan una idea es así. El retorno linfático, sí, o sea, los nódulos son como bombas que van drenando ese sistema linfático, ¿sí? Son como piletas que van llenando una a otra. Por ende, si yo tengo los nódulos linfáticos ilíacos externos, ¿no? Estos van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que están más arriba, ¿sí? Si yo por X causa tengo los ilíacos comunes, por decirte, llenos, no le puedo vertir más contenido, por ende no va a haber un retorno, ¿sí? Eso se estimula generalmente con el drenaje linfático manual. Y además de linfa, también mueve las proteínas que contiene el sistema linfático. Lo que yo quiero que sepan es que hay nódulos linfáticos que se van a llamar ilíacos externos, ilíacos comunes, ilíacos internos y sacros. ¿Se entendió? Que no tenemos que meternos muchos en linfa, profe. No, Sí. no. Solo eso. No, porque eso es más sistema inmune y otro sistema, el sistema linfático. Okay. Realmente no sé en qué parte de la carrera lo ven. No sé los nombres porque existen. ¿Sí? Entonces, solo saber que hay nódulos linfáticos, ilíacos externos, internos y otras cosas, y ya está. Exactamente. A ver, por ejemplo, acá, este rosita dice que los nódulos linfáticos ilíacos comunes reciben el drenaje procedente de los tres grupos principales, precisamente de los tres bajos. ¿Sí? Yo lo que quiero que lo entiendan es como si fuesen tres piletas, ¿no? Tres piletones grandes. Que uno tiene que vertir el contenido en el otro. Y tienen el mismo nivel. Por ende, si el más superior está lleno o bloqueado, los inferiores no tienen dónde volcar agua. ¿Me siguen el pensamiento? O es medio raro.
Es como si fuese una cascada, pero invertida. Sí, se entiende. Profe, y preguntan por el chat si después de los ilíacos comunes, después ahí se van directamente por la sangre blanca. Sí, esa es la de una cabeza. Pues gracias. Y bueno, después obviamente tenemos más nódulos, o sea, en los riñones, en la vejiga, por todos lados, ¿sí? Pero esos son los más importantes, los más... a ver, chicos, les soy sincero, quirúrgicamente son los más importantes, que hay que tratar de no sacar o no tocar a la pasada, cuando se abre y se entra el cuerpo. Y no, si uno está llena, a ver, recuerden que el sistema linfático va junto al venoso, ¿sí? O sea, hay un retorno. ¿Estamos? Si los nódulos más distales tienen que llevar contenido superior y el superior está ocupado o está inflamado o no está, no tiene dónde verter su contenido, por ende no tiene dónde drenar. Por ende, no habría circulación linfática y lo que se produce es un linfedema. Ahora, el linfedema es multifactorial, pero bueno, esta sería una de las razones para explicárselo a fines prácticos, no para entrar directamente en la fisiología del sistema linfático. No los quiero volver locos con esto, porque esta clase no es para eso. Lo que tienen que saber es que hay nódulos linfáticos, que los más distales drenan en los más proximales. Pero si los más proximales no están, o están ocluidos, o pasa algo, no tienen dónde drenar. Por ende, de ahí para abajo se van a inflamar. Y va a tener una clínica, ¿sí? Que puede ser muy parecida a una, por ejemplo, trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque también se excluye el retorno linfático. ¿Sí? Por eso digo, esto no se mueran con esto, no se vuelvan locos, porque lo que dice esta diapo es eso. Nada más, ni nada menos. ¿Se entendió? Profe, gracias. Pues ya, seguimos. Esta imagen me encanta. Me dio un susto cuando la vi. Bien. Acá lo que vemos es un corte sagital. No es medio sagital, sino parasagital, porque acá vemos la sínfisis, el recto y la uretra, ¿sí? La uretra vaginal y la vagina, ¿sí? Me siguen hasta acá, o sea, me entienden el corte, o sea, este está cortado por la mitad, pero no en el medio, sino un poquito más a la izquierda también. Vemos la rama púbica, línea nominada, este es el psoas mayor, el psoas, esta es la porción ilíaca del psoas, la cresta ilíaca, el ligamento inguinal, ¿sí? Que va de la espina ilíaca anterior superior al tubérculo, la tuberosidad del pubis, ¿sí? Con acá el famoso forame que pasan cositas ahí, también se pulsan hernias, ¿sí? Y acá abajo lo ven. Vemos también, lo seguimos reconociendo, ¿sí? Obturador interno, tapizado por su fascia, piramidal de la pelvis, por detrás de todos los nervios esos que se ven acá amarillo, se encuentra el piramidal de la pelvis. ¿Me siguen? El músculo coxígeo, que va del sacrocoxis a la espina, a la tuberosidad del isquion. Este es el ano rectal, ¿sí? Esto es su forma de tienda. Así vamos reconociendo todo lo que vimos hoy. Así podemos ubicar estas imágenes como por ejemplo estas, que son así como que están medias raras, porque es raro encontrarse algo o encontrarse un plexo solito, si siempre está acompañado de alguien, que es donde clínicamente o en la técnica te ubicas, o en la imagen, ¿no? Te vas ubicando por otra referencia, no solamente por el medio en sí mismo. Sí, bien. Tenemos S1, 2, 3, 4. Sí, S1, 2, 3, 4, 5. Bueno, faltaría una vértebra sacra.
Quinta lumbar, ángulo promontorio, que esta es la espinosa de la quinta lumbar. Este es el hiato sacro. Bien. Este cordón nervioso grande es el famoso nervio ciático o nervio isquiático. Está formada por las raíces anteriores de L4 y L5, L4 y L5, S1, 2 y 3. Que me perdí en el medio. Bien, de memoria va. El nervio ciático está formado por las raíces anteriores de, por el famoso tronco lumbosacro. Está formado por las raíces anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3. ¿Estamos? Vamos a tener, lo importante que tienen que saber hoy por hoy es el nervio femoral, el nervio isquiático, porque el nervio isquiático va hasta la punta del dedo gordo y hasta la punta del dedo chiquito del pie. El nervio pudendo, que es una de las ramas similares del plexo sacro, y para que quede claro y no marearnos de dónde sale y de dónde va y dónde sale y de dónde va, les voy a decir que en líneas generales el plexo sacro por debajo de L3, de S3, que es donde termina el nervio isquiático, va a dar inervación a lo que es el piso de la pelvis y al lóbulo genital. ¿Sí, claro? Para mí sí está claro, pero a ver, esperamos que digan los estudiantes a ver. Perdón, profe, dijiste que a nivel de S3, que es donde termina el nervio ciático, da inervación a todo lo que es el piso de la pelvis y las estructuras urogenitales, entonces es importante más que nada. De ahí para abajo. Y tomen como importante que tienen que saber es el nervio pudendo. Está muy bien. Pues ya, gracias. No. Yo para hacerlo fácil, porque si no vamos a estar diciendo de dónde salen y de dónde van, y hasta yo me voy a marear en el medio, porque por ahí la imagen no ayuda mucho para el entendimiento del plexo sacro. Sí, reconocer la estructura más grande. ¿El nervio pudendo solo tenemos que saber que es una rama terminal del plexo sacro o algo más? Y que inerva y de dónde sale. Bien, gracias. Sí, y su recorrido en lo posible. Vale, gracias. Es muy importante su clínica, más adelante lo van a entender por qué. O sea, lo que yo trato de contarles es algo que les va a servir en la práctica, no solamente como contenido teórico, sino en la práctica médica diaria. Bien, como dijimos hoy, el nervio isquiático y todos los nervios que van al miembro inferior, por lo menos en la cara posterior, va a pasar precisamente por debajo del piramidal de la pelvis, que acá lo vemos. Este es el piramidal que va al anterior mayor, va a pasar precisamente por debajo. Acá tenemos el gémino superior, gémino inferior, el obturador interno. Esta es una zona álgida. Recuerden que les hablé del síndrome piramidal. Porque cuando este pedacito está, no sé cómo decirle, es como que entre los músculos se forma un foramen por donde va a discurrir todos los cables de alta tensión que van a llegar hasta la punta de los dedos, no solamente dándole sensibilidad, sino dándole capacidad de movimiento, ¿sí? Van a pasar por ahí. Además también hay un síndrome de claudicación, que también pasa por esto también muchas veces, o por un entrampamiento anterior en la femoral, por ejemplo, en la arteria femoral. Quizás todas esas cosas del síndrome piramidal, todo eso, sería bueno que por ahí lo busquen para darle un significado más relevante a lo que estamos estudiando, y no que solamente es un músculo que va de un lado al otro, sino que lógicamente es relevante, ¿sí? Bien, las vísceras de la pelvis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los uréteres. Bien, acá estamos precisamente en lo que hoy les decía, que viene el uréter y en la pelvis menor pasa por encima la arteria uterina.
¿sí? Pasa precisamente por encima del uréter. Bien, lo encontramos por ahí. Vamos a encontrar el uréter, a la vejiga, en la pelvis menor. Siempre estamos hablando de la cavidad pélvica, ¿sí? Que está en la pelvis menor. Bien, vamos a encontrar los uréteres, la víscera, los uréteres, la vejiga. Vamos a encontrar la próstata en el hombre, vamos a encontrar la vagina en la mujer. En ambos vamos a encontrar la vejiga y la uretra y el recto. En el hombre, por delante del recto, se encuentra la vejiga, apoyada en la sínfisis, o sea, en la cara posterior de la rama juliana. Lo mismo en la mujer, con la gran diferencia de que la vejiga del hombre limita con el recto en su cara posterior, y en la mujer limita con la cara anterior del útero, de la vagina y parte del útero. ¿Sí? La vagina por detrás se encuentra y limita con el recto. Parece vago lo que estoy diciendo, pero muchos vistos cuando les toca por ahí reconocerlos en la maqueta no se dan cuenta. Me dicen que la vejiga es el útero. Y profe, es mucho más chica la vejiga en la mujer que en el hombre, ¿no? Sí, o eso es estimativo, digo, ¿cómo se ve? Tenemos más espacio, así te lo digo. Ok. Tenemos más espacio disponible para la expansión de la vejiga, nada más. Bien, después también encontramos el recto. Otra vez, les vuelvo a decir que el diafragma tiene forma de embudo, ahí lo vemos claramente. Vamos a reconocer estructuras otra vez. Este es un corte coronal, ¿sí? Del coxal. Esta sería la fosa ilíaca, línea innominada, donde pega la vueltita, ¿sí? Donde se hace más perpendicular al piso. Y esta sería la rama isquiopubiana. Sí, isquiopubiana porque este es el músculo obturador interno. Que vemos la parte perineal, pélvica y la parte inferior perineal del músculo. El engrosamiento de la fascia del obturador, donde va a tomar inserción el músculo del ano. Vamos a encontrar el esfínter, la fascia. Tenemos el esfínter interno, es el que da el reflejo de inhibición del recto, del tubo rectal, del músculo tubo rectal. ¿Sí? Un esfínter interno y un esfínter externo. Perdón, ¿vieron el mouse? Si no, repito otra vez. Pongo el puntero y repito otra vez. Se vio, profe, por lo menos yo lo vi. Sí, se ve. Perfecto. Siempre para ubicarnos, ¿no? Bien, nada más. Por acá, nada más. Chicos, terminamos por ahora. No sé, anda más. Profe, te hago una consulta. Todo lo que es vísceras y eso, ¿con qué tanta profundidad tenemos que entrar en los detalles de cada uno y demás? Porque acá como que las pasamos bastante como un paneo general. Sí, porque vísceras es contenido de ARTI4. Está bien, o sea, simplemente tenemos que saber que están en ciertas regiones y punto. Y reconocerlas, porque después lo que vemos en ARTI en las maquetas es, por ejemplo, no sé, el abdomen, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, maquetas que no tienen músculos abdominales, entonces, por ejemplo, saber qué zona es, pues si es, por ejemplo, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, que hay en los flancos, que hay en la zona ilíaca. Bien, genial. Y obviamente todo lo que tiene que ver con estructuras vasculonerviosas que irrigan. Exactamente, lo que es vasculo nervioso, óseo y muscular es lo más importante de esta clase. Obviamente, no podemos dejar afuera las vísceras porque, o sea, son protagonistas de esta zona. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Pero, o sea, todo lo que hablamos de vísceras, sí se puede evaluar. Pero es otra pregunta.
Con respecto a las articulaciones, no las nombraste. Tenemos que estudiar porque también hay que mencionarte una, ¿no? Es que teóricamente ya la saben. Ok. O sea, la sínfisis del pubis es una sínfisis, una articulación plana. La sacroiliaca se divide en dos articulaciones, en una plana y en la otra, no me acuerdo precisamente la clasificación, me apuraste ahí. Y los ligamentos, obviamente, porque los ligamentos sacro y sacro-oxígeos son los que, perdón, sacroiliacos son los que van a dividir la escosadura ciática mayor y menor, por donde va a pasar un contenido. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, le quería hacer una pregunta que nos estamos preguntando a todos. Respecto a la bibliografía, ¿utilizamos solamente el MOR o hay otra complementaria o algo así? Ya, la bibliografía es el MUR. Si no entendés el MUR y querés leer la Rachel Rouvier, bienvenido. Ah, está bien. Gracias. No hay problema. Mientras está, a ver, chicos, mi objetivo es que sepan anatomía. El objetivo de la cátedra en esta etapa es que sepan anatomía. Sí, porque esto después lo van a reconocer en la maqueta y esto después tienen todos los pacientes. Por ende, es más que importante. ¿Alguna pregunta? No, Manu, en teoría ahora tiene que entrar a ver. Sí. Sí, estamos esperando, porque acá están preguntando sobre el periné, y ahora tendría que entrar Mabel para darnos la clase de periné. Así que esperen un momento, ahora voy a ver qué pasa. ¿Sí? Mientras tanto, si tienen alguna pregunta para Manu. Profe, yo le hago una pregunta. Cuando hoy estábamos hablando de la zona del músculo que rodea el recto, que Iñaki preguntó lo del estreñimiento, ¿habló solo que sucede en la mujer por algún caso en especial? Sí, porque generalmente, te lo digo así, no es por una cuestión machista ni nada, sino porque estadísticamente, o epidemiológicamente hablando, las mujeres sufren más estreñimiento que los hombres. Pero no tiene nada, no está relacionado con nada que tiene que ver con lo anatómico, porque en realidad son cuestiones sociales, ¿no? De que quizás, te lo digo yo así entre comillas, ponelo, ¿no? Con pinzas, quizás la mujer tiene más capacidad de baño que el hombre. Entonces, no sé, si en una fiesta, en clase, en lo que sea, las mujeres tienen más problemas con el baño, ya sea por higiene, por pudor, por lo que sea. Entonces, muchas veces se aguantan más las ganas que los hombres, ¿no? Pero nada que ver con lo anatómico. Nada que ver anatómico. con la estructura anatómica. El asunto es que cuando vos producís un reflejo, ¿sí? El reflejo lo produce el sistema nervioso vegetativo. Sí, o sea, el reflejo tiene un circuito corto que actúa solamente en la médula espinal, no llega a niveles superiores. Se produce un reflejo, por darte un ejemplo, si vos te pegás en el tendón rotuliano, o sea, eso que se llama el ligamento rotuliano, por debajo de la rótula, en la tuberosidad de la tibia, por encima de la tuberosidad de la tibia y por debajo del polo distal de la rótula, ¿sí? Cuando vos te pegas con algo ahí, lo que generás es un reflejo rotuliano, ¿sí? A la primera vez que te pegas, el músculo cuádriceps se activa, ¿estamos? Y por ende terminás tirando una patada. ¿Qué pasa si lo haces reiteradas veces? Si lo haces reiteradas veces, lo que va a pasar es que vas a inhibir ese reflejo, ¿sí? Y si vos contraes el cuádriceps o los isquios, ese reflejo no se va a dar, porque lo estás inhibiendo. En este sentido que es visceral, que dura milésimas de segundo el reflejo de inhibición, cuando vos activas voluntariamente el músculo pubo-rectal, no solamente no solamente cerrás el orificio anal, sino el vesical también. Por ende es el músculo que hace a que vos tengas continencia. La incontinencia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de urgencia, hay varios factores, se clasifican en varias formas la incontinencia, y sería la incapacidad de, por decirlo vulgarmente, de fruncir, ¿sí?
Perfecto, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Hola, profe. Sí. Sí, yo tenía una duda sobre las distintas fibras del tubo rectal. Son 3, ¿no? Y dependiendo si sea No, son hombre o mujer, va elevador del cambiando. ano. El haz tubo rectal es parte del músculo elevador del ano. Sí. ¿Sí? Ahí ¿me entendiste, Isaac? Sí, me confundí yo. Gracias. No, de nada. Perdón, me acabo de confundir yo con lo que acabamos de decir. Las fibras estas puboperineales, pubovaginales y demás, ¿no eran las del tubo coxígeno o son las del tubo rectal? No, tubo coxígeno. Ah, ok, ahí va. Porque creo que era esto lo que estaba preguntando Isaac. No, está sí. Lo tenía anotado mal yo, por eso. Ahí lo cambié. Ah, ok, ahí va. No, pero, ya, mi pregunta era si son 3 y va cambiando si es vaginal o prostática dependiendo si es mujer o hombre, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, respecto al sistema linfático, con estudiar lo que estaba ahí en la diapo de los nódulos, ya está. O sea, no solo Sí, con los nombres, sino con... Mira, no me acuerdo la guía, pero no me acuerdo si era con la guía. Ah, bueno, entonces con la guía y con lo de la diapo está. Sí. Perfecto, gracias. Si quieren ir más, obviamente, métanle. Lo que pasa es que si ya se van a meter en la fisiología y se van a ir por otro camino, pero tampoco estaría mal. Genial. La guía de este tema. ¿Sí apareció Moreno? No, estoy tratando de conectarme. Estoy tratando de conectarme, pero no lo veo. Perdón, me estaba fijando en el chat en el medio. Por ahora, esperamos un poquito más, porque capaz que tiene problemas. Bueno. Profe, Cristina, ¿le puedo hacer una preguntita? No, porque me pongo celoso. Bueno, si quieres te la hago, pero no tiene que ver con un tema de eso, sino porque ella nos contesta sobre el tema de las cosas que pasan en la cruzada, pero cualquiera de los dos me lo puede responder. Para que paro la grabación, sí. ¿Cómo hago? Sí, para la grabación, porque acá me está diciendo Jorge que parece que Mabel va a grabar la clase y la van a subir al campus. Así que contesta la pregunta mientras de la estudiante y ya te contesta. Pero si querés apagar la grabación, ¿eh? Dale. Sí, ¿cómo se hace? No, directamente apretás, creo que hay para apagar, no me acuerdo ya cómo aparecía el botoncito, pero si no, igual cuando nos desconectemos se va a dejar de grabar. Esa es la otra opción. Podés dejarla grabando. Para que no quede una clase tan larga y que a los chicos les sirva la clase nomás y no lo restante que estaba medio como en el café. Sí, bueno, pero por ahí para los que no pueden acceder a la clase, las preguntas también las resultan interesantes, así que no importa. Listo. Profe, mi pregunta era de la cursada en realidad. Nosotros en Arti 1 quizás estábamos acostumbrados a tener unas guías como de lectura que nos ayudaban a poder buscar información y hacer cosas puntuales de los temas, y en Arti 2 eso no pasó, y habían dicho que en una de las clases que iban a subir como unos módulos de cátedra para que pudiéramos ver los temas y eso, y no se subieron. Quería saber si se van a subir a partir de ahora, si no se van a subir, porque lo que hablamos quizás con algunos grupos es que nos ayuda un montón tener alguna guía como para saber a dónde apuntar con las preguntas. Habían dicho que iban a subir esos módulos, pero bueno, no
no pasó. Quería saber en qué había quedado. Gracias. ¿Guía de este tema, Jiménez? ¿Podría cursar en No, de los temas en general, claro. Así como en Arte 1 generalmente nos subían como una guía de preguntas que nos orientaban a buscar información en los libros. Y después, bueno, en Arte 2 cuando empezamos ya no lo teníamos, pero en una de las clases habían dicho que iban a subir los módulos de cátedra. De hecho lo pusieron en una filmina de una diapo, no me acuerdo ahora qué era, que los ponían. Por ejemplo, creo que era en la que hicimos de repaso de membranas, que nos habían puesto